Ok, muy buenos días para todos. Siendo las 9:11 de la mañana del día de hoy miércoles 2 de marzo del 2022, vamos a dar inicio a este webinar relacionado directamente sobre el tema de las consultas del próximo 13 de marzo. Dando cumplimiento a nuestro horario, entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Alberto Leyvan Amén. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por su espacio el día de hoy para con Colfecar. El doctor Carlos Alberto Leyvan Amén, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un magíster en Derecho Internacional Público, Paz, Justicia y Desarrollo de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Tiene una experiencia profesional en asuntos de derecho público, democracia, elecciones y construcción de paz. En la actualidad se desempeña como profesional especializado de la Registraduría Delegada en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y cuenta con más de 5 años de experiencia específica en la entidad, habiéndose desempeñado como registrador delegado en lo electoral, encargado en funciones como delegado departamental ad hoc con funciones electorales en el departamento del Magdalena. Adicional también a ello, en el Congreso de la República en el año 2018 y registrador auxiliar ad hoc con funciones electorales en varias oportunidades. Desde la presidencia de Colpecar les extiendo un cordial saludo de parte de la doctora Nidia Constanza Hernández, agradecerle por esos espacios que son importantes para nuestros agremiados y asimismo enfocarlos y darles esa dinámica de lo que se puede desarrollar el próximo 13 de marzo. Doctor Carlos Alberto, bienvenido a este espacio con nuestros afiliados de Colfecar. Bueno, doctora Claudia, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a ti, a la doctora Aura Carrillo y a la presidencia de Colfecar por la invitación que nos hacen en esta oportunidad a la Registraduría Nacional de poder compartir algunos elementos y aspectos básicos de una elección, sobre todo pues de una elección de Congreso de la República que coincide con unas elecciones o unas votaciones de unas consultas populares interpartidistas para seleccionar candidatos únicos a la presidencia. Digamos que es muy importante y nosotros recibimos de manera muy, digamos, muy grata estas invitaciones, sobre todo porque sabemos pues de la cantidad de afiliados de Colfecar y digamos ese interés en la participación y en el voto consciente, digamos que es algo que nosotros siempre, digamos, exaltamos, y siempre que tengamos de este tipo de invitaciones, con gusto estaremos prestos a darles las capacitaciones que se requieran para que sus afiliados y todas las personas que quieran estar en este tipo de espacios, y pues ahora que son virtuales a través de estos webinars, digamos que son más sencillos que organizar reuniones físicas que agrupan a tantas personas. Por ejemplo, yo pues no estoy en Bogotá, en esta oportunidad en Congreso voy a estar apoyando las elecciones en el departamento del Cesar. Entonces pues ahorita por eso era que tenía algo de intermitencia hasta que pude por fin encontrar un espacio adecuado para poder acompañarlos en la mañana de hoy. Entonces, digamos, sin más preámbulo, creo que podríamos entrar en la dinámica de la presentación de esta, digamos, de esta charla, de esta conversación que podemos tener acerca de pedagogía electoral y de cómo votar correctamente en las elecciones de Congreso y consultas que vamos a tener el 13 de marzo, y digamos darles un parámetro o unos elementos esenciales de qué es lo que vamos a elegir, cómo se conforman las corporaciones públicas y los cargos que vamos a elegir este 13 de marzo, digamos una exposición general para después ir a mostrarles, digamos, las grandes novedades o cambios que se han realizado por parte de la Registraduría Nacional en cabeza del Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega, que ha, digamos, introducido en el proceso y en el sistema electoral una serie de innovaciones que todas han girado en torno a la facilidad de los ciudadanos y que garantizan, digamos, transparencia en el ejercicio de la función electoral que está en cabeza de toda la ciudadanía como,
poder soberano, pues por decirlo de alguna manera un poco constitucionalista. Entonces, digamos, en este sentido, voy a compartirles una presentación. Creo que tengo habilitada aquí el tema de compartir para que vayan siguiendo una presentación que yo tengo. Sí, sí puedo compartir, ¿verdad, doctora? Sí, señor. Listo. Entonces voy a compartir acá mi pantalla un momento. ¿Me podrían confirmar si están viendo la presentación? Es que no. Está ¿Sí? bien, sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, un segundito que creo que voy acá. A veces cuando tengo la cámara prendida no hay tan buena señal, pero entonces ya. Ahora sí. Entonces, elecciones pues de Congreso 2022. Nosotros, pues, como les digo, vamos a empezar a hablar por unas generalidades de la elección. No sé, digamos, cuál es la dinámica planeada. Yo puedo ir, digamos, exponiendo, como no puedo ver el chat, de pronto, de repente, después de hacer la exposición general, puedo ver las preguntas que están en el chat o si de repente a alguien le Sí, surge una sí, inquietud y quiere abrir el micrófono, puede intervenir. No sé cómo lo tengan planeado la dinámica. sí, sí, doctor. Las personas que tengan algunas inquietudes levantan la manito. Igualmente en el chat están disponibles para que puedan escribir y yo estoy pendiente para una vez ustedes finalicen poder hacer la retroalimentación o interrumpirlo en un momento que tengamos un tema importante que destacar frente a las inquietudes que tengan. Perfecto, listo. Entonces, bueno, generalidades de la elección. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quiénes vamos a elegir este próximo 13 de marzo. Ya estamos a 11 días de las votaciones. Y lo primero que tenemos que hablar es de cuál es la composición. Primero, bueno, de pronto me devuelvo. ¿Quiénes elegirán? Vamos a elegir a los miembros del Congreso de la República. Los miembros del Congreso de la República se dividen, o el Congreso de la República se divide en dos cámaras. Una cámara nacional, que se llama Senado de la República, y una cámara que en su gran mayoría tiene curules o cupos para sus miembros, que son territoriales, que es la Cámara de Representantes. Entonces, este Congreso de la República, teniendo estas dos cámaras, vamos a elegir este 13 de marzo a esos miembros de esas cámaras. Dentro de esas cámaras hay una serie de curules o de cupos. Digamos, cuando hablamos de curules son solamente los asientos que deben tener los miembros en cada una de estas cámaras, los cupos que tienen en cada una de estas. Y vamos a elegir unas que son especiales, digamos, que están enfocadas a algún sector de la población específico o porque están, digamos, atadas no, por ejemplo, al territorio, sino a una circunstancia específica dentro del Estado colombiano. Entonces vamos a ir, por ejemplo, vamos a comenzar con el Senado de la República, que digamos es la, como les digo, es, digamos, la Cámara nacional, o como en otros sistemas o en otros esquemas, como por ejemplo los parlamentarios, como hay en el Reino Unido, se habla de Cámara Alta y Cámara Baja. Digamos que el Senado de la República sería esa Cámara Alta, digamos, ese sería el equivalente a esa Cámara Alta. La composición del Senado de la República es la que les estamos mostrando en esta diapositiva. Son 108 senadores de la República máximo que podemos tener en ese Senado. ¿Cómo se dividen esas curules? Tenemos 100 curules que son de circunscripción nacional, es decir, vamos a tener 100 senadores de la República que se eligen, y digamos esa cifra, ese número está determinado en la Constitución Política de Colombia. Decimos que tenemos 100 senadores del orden nacional, que ellos no están representando específicamente a un territorio, a un departamento de Colombia, sino que representan, digamos, los intereses de todos los ciudadanos en todos los territorios. Claramente, digamos, a veces la gente dice el senador del Valle del Cauca, la senadora del Atlántico,
porque evidentemente, digamos, sus raíces y digamos, su mayor electorado se encuentra en las regiones de donde ellos provienen o donde ellos han hecho la mayor, o el mayor ejercicio político en sus carreras. No obstante, el Senado representa a todo el territorio y a todos los colombianos. Esa es la circunscripción nacional que tiene 100 curules. Adicionalmente, ahí dice 5 curules para partido político comunes. El partido político comunes es el partido político que surge del tránsito de las ex-FARC a la vida civil y política. Esto se dio, pues, digamos, es conocimiento de todos, es un conocimiento popular bastante básico, común, que hubo un acuerdo de paz que se suscribió entre el gobierno nacional y esas extintas FARC, y dentro de los 6 grandes puntos que se debatieron en ese acuerdo de paz, había un punto especial que tenía que ver con reincorporación política de las FARC para que la cesación o la dejación de armas tuviera como intercambio una vocería dentro del Estado colombiano, es decir, se abandonan las armas y se cambia, digamos, la entrega de esos, creo que eran alrededor de 7.000 fusiles, por una representación, digamos, una representación garantizada en el Estado colombiano, en el Congreso de la República. Entonces, esto se dio en el marco del acuerdo de paz. Este acuerdo de paz fue refrendado por el mismo Congreso de la República y posteriormente estas normas pasaron a ser evaluadas por la Corte Constitucional, en la que determinara si efectivamente sí se podía hacer, digamos, estas medidas transitorias especiales de decirles a un partido político que, no habiendo existido, que no habiendo, digamos, seguido la ruta natural de todos los partidos políticos para existir, tuvieran la posibilidad de tener garantizadas unos cupos en el Congreso. La Corte Constitucional, en su análisis, considera que esa dejación de armas en el marco de un acuerdo de paz, como un acuerdo político entre el gobierno y un grupo armado ilegal, es razonable en razón al bien mayor, que era propender por la paz. Entonces se le garantiza a este partido que tengan como mínimo garantizadas 5 curules en el Congreso de la República. ¿Por qué digo como mínimo? Porque si ese partido, dentro de las reglas ordinarias, participando contra los otros partidos políticos, alcanzara más de 5 curules, pues sencillamente eso solamente obedecería a la voluntad de las mayorías y le podrían elegir más. Digamos que solamente si con los votos que obtienen no alcanzan ninguna curul, se les garantizan esas 5. Adicionalmente, tenemos 2 curules especiales para la circunscripción especial indígena. Digamos que como comunidades étnicas y los resguardos y autoridades indígenas, se les garantiza que tengan 2 curules especiales. Se les garantiza no que se les asignan automáticamente, sino que ellos participan en una elección y vamos a tener la posibilidad todos los colombianos de escoger por qué votamos, si por la circunscripción nacional de los ordinarios o si decidimos votar por la circunscripción especial indígena. Por último, y esta, digamos, también es otra novedad que nos trae una reforma política que se hace en el 2015, que, digamos, comúnmente se denomina el equilibrio de poderes, que es el acto legislativo 02 de 2015, que, digamos, trae una serie de disposiciones en la que se les da garantías a las personas que no resultan vencedores, sino que, digamos, quedarían en la oposición de unas elecciones ordinarias. Les explico mejor. En unas elecciones de presidente y vicepresidente de la República, como las que vamos a tener también este año, el 29 de mayo, cuando una de las dos, digamos, grandes fuerzas políticas o los dos contendores, digamos, más robustos que mayor votación tienen, cuando resulta ganadora una fórmula presidencial y vicepresidencial, hay una, digamos, segunda fuerza política que resulta derrotada, pero que es la segunda mayor votación que digamos, era, digamos, la competencia real de esa fórmula que resulta elegida vicepresidente y presidente de la República. Esa segunda mayor votación, ese acto legislativo le da la posibilidad de que ocupe una posición en el Congreso de la República. Es decir, quien resulte segundo mayor votación
en unas elecciones de presidente, ese candidato a la presidencia va a tener el derecho a ocupar una curul en el Congreso de la República. Y el vicepresidente o vicepresidenta, el candidato o vicepresidente o vicepresidenta, va a tener la posibilidad o derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Esto como una garantía para que, por ejemplo, digamos que en una elección de presidente, el presidente y su fórmula vicepresidencial resultan elegidos con 10 millones de votos y los contendores sacan 8 millones de votos. Esos contendores tienen 8 millones de colombianos que los apoyaron y que resultaron, digamos, ser una minoría respecto de los 10 millones que ganan. Pero esos 8 millones de colombianos, digamos, antes de este acto legislativo 02 de 2015, no tenían una representación garantizada en el Estado. Entonces, lo que decide el Congreso de la República a través del acto legislativo y posteriormente en estudios de constitucionalidad, la Corte decide que es razonable que esos 8 millones de colombianos que no tienen representación porque su fórmula presidencial no ganó las elecciones, tengan por lo menos una representación en el Congreso para que pueda haber ejercicio de control político por parte de su oposición. Así pues, quedaría conformado el Congreso de la República con 108 curules. Vamos a la Cámara de Representantes, que como dijimos es la Cámara baja, es la Cámara territorial. Baja no en el sentido de que sean menos o más que los congresistas del Senado, sino que se le llama así, digamos, en los esquemas parlamentarios, como les dije, y están atados es al territorio. Vamos a tener máximo 188 representantes a la Cámara en el Estado colombiano, que se discriminan de la siguiente manera: 161 curules por las circunscripciones territoriales. ¿Qué es circunscripción? Porque a veces, digamos, hay muchos términos electorales que parecen ser como muy rebuscados y muy raros. Una circunscripción sencillamente es una porción del territorio en el que existe, digamos, una división en la división administrativa del país. Entonces, por ejemplo, las circunscripciones territoriales no son nada más que los departamentos que tenemos en Colombia. Tenemos 32 departamentos. Adicionalmente al distrito capital de Bogotá serían 33 circunscripciones territoriales en todo el país. En razón a esas circunscripciones territoriales tenemos 161 curules para elegir, que se eligen, digamos, más o menos curules dependiendo de la población que tenga cada departamento. Entonces, por ejemplo, el distrito de Bogotá, que es muy grande, tiene más curules que, por ejemplo, Arauca, que tiene menos población. Y así sucesivamente, digamos, el departamento de Antioquia o de Valle del Cauca, que son de los más grandes en cuanto a población, van a tener la posibilidad de elegir más curules que los de los departamentos del Bichada, de Arauca, de Guainía, que tienen menos población en su territorio. Estas son 161 curules en todo el territorio nacional basadas en ese factor de poblacional. CITREP, ahí les traemos una sigla que está muy de moda por estos días, porque esa sigla o ese acrónimo lo único que resume es Circunscripción Transitoria Especial de Paz. Y las circunscripciones transitorias especiales de paz, que creo que tengo una diapositiva más adelante, son 16 curules o cupos adicionales que va a haber en la Cámara de Representantes, que se van a elegir solamente de manera transitoria. Solamente vamos a tener votaciones para estas curules adicionales, 16 curules adicionales, que están pensadas en las víctimas del conflicto armado. Es decir, solamente las víctimas pueden participar como candidatos. ¿Quién da las certificaciones de esas víctimas? Una autoridad del Estado que se encarga de manejar el registro de víctimas en Colombia, se llama la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas o Unidad de Víctimas. Ellos nos dijeron a nosotros como registraduría quiénes eran las personas que podían ser candidatos y nosotros, pues en el ejercicio de inscribirlas, analizamos que sí estuvieran certificados definitivamente por la Unidad para las Víctimas. Estas 16 curules tienen otras particularidades importantes y es que solamente los ciudadanos de la zona rural de 167 municipios de Colombia van a poder votar por esas curules adicionales de paz. ¿Por qué? ¿Por qué 167? Esas 167 municipios están en 19 departamentos y son los municipios
que después de un análisis del gobierno nacional, del Congreso de la República, que digamos saca una reforma constitucional para añadir esas 16 curules transitorias, decide que son 167 municipios que han vivido de manera más intensa el conflicto armado colombiano. Entonces, son 167 municipios que están en los departamentos más afectados por la violencia y se agrupan en 16 curules. Ahorita les puedo mostrar, por ejemplo, pero para darles, digamos, una introducción, son municipios del departamento del Cauca, del Caquetá, son departamentos de La Guajira, del Cesar, de Magdalena, del Tolima. Son, digamos, las regiones más afectadas por la violencia, donde más presencia de grupos armados ilegales tuvimos en la historia del conflicto armado colombiano. Adicionalmente, también hay 5 cupos adicionales para el Partido Comunes, que es el que hizo tránsito de las extintas FARC a la vida civil y política, que hace parte de ese mismo acuerdo de paz que fue ratificado por el Congreso y posteriormente avalado por la Corte Constitucional. Y nuevamente la curul de la segunda mayor votación para vicepresidente de la República, que como les dije, ya les expliqué, que es para garantizar que los ciudadanos que eligen a esos contendores que resultan vencidos, pues tengan la posibilidad de tener unos representantes en el Estado que sean plataforma para sus ideas políticas en el órgano por representación por excelencia de representación en el Estado, que es el Congreso de la República. Adicionalmente, la Constitución Política nos dice que hay unas curules especiales, que son 2 curules para las comunidades afrodescendientes, un cupo para los indígenas en Cámara de Representantes, un cupo para lo internacional o para la circunscripción internacional, que son todos los colombianos que residen en el exterior. Ellos pueden elegir a un representante que, digamos, abogue por sus intereses en el Congreso de la República. Y adicionalmente hay una curul especial raizal. Los raizales son una comunidad étnica que está en el territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ellos tienen una curul que es muy especial porque no, digamos, las curules afrodescendientes, indígenas e internacional son curules especiales y son nacionales. Las pueden elegir todos los colombianos en todo el territorio nacional, no solamente están atadas al territorio, porque son pensadas en las comunidades étnicas, pero la raizal está pensada en la comunidad étnica raizal, pero está exclusivamente determinada en el territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces tendríamos una composición de la Cámara de Representantes de 188 representantes a la Cámara. No obstante, esa curul raizal tiene un asterisco, como ustedes pueden ver en esta presentación, porque esa curul no la vamos a poder elegir, porque a pesar de que esa curul esté contemplada en la Constitución Política, no ha habido una ley que reglamente cómo se debe elegir y cuáles deben ser las reglas para poder elegirla. Eso sucede porque todas las decisiones que involucren a una comunidad étnica, bien sea afrodescendiente, indígena, palenquera, minorías étnicas como los gitanos, implican un ejercicio que se llama consulta previa, en el que se sienta el gobierno nacional con esas comunidades a determinar las reglas en las cuales se debe, garantizar el ejercicio de ese derecho político, en el caso de estos raizales, y no se ha podido llegar a un acuerdo entre el gobierno nacional con el Consejo Raizal y por ende no se elige esta curul en esta oportunidad. Entonces vamos a tener máximo una composición de la Cámara de Representantes de 187 representantes a la Cámara. Aquí les traigo la diapositiva que les quería mostrar respecto de esas curules de paz, circunscripciones especiales transitorias de paz, así las nombró, digamos, la reforma política, pero son comúnmente denominadas las curules de paz o las curules de las víctimas. Ellos serán elegidos uno por cada una de esas circunscripciones y, como les dije, solo pueden votar los ciudadanos pertenecientes a la zona rural de los municipios que conforman esas circunscripciones, donde pueden votar en 1966 puestos de votación que hemos garantizado en esos municipios para que puedan votar en esas zonas rurales, en los 167 municipios.
Entonces, eso es lo que elegimos, digamos, ordinariamente en el segundo domingo de marzo cada 4 años. Elegimos el Congreso de la República, que está conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Pero adicionalmente, este 13 de marzo de 2022, vamos a elegir unas consultas interpartidistas populares. ¿Por qué tenemos, digamos, esa especialidad? Aunque, digamos, si ustedes votaron hace 4 años en Congreso de la República, también tuvimos la posibilidad de votar por unas consultas presidenciales, porque también se votaron. En aquella oportunidad no se votaron 3 consultas como las que les estoy mostrando en este momento, solamente se votaron 2 consultas. Pero tuvimos esa concurrencia de votaciones por Congreso y las consultas para elegir candidatos presidenciales, que implican que sean consultas populares interpartidistas. Implica lo siguiente: esto está regulado en la Constitución Política y en las leyes electorales, en las que se dice que las diferentes fuerzas políticas, bien sean partidos políticos tradicionales o grupos significativos de ciudadanos, tienen la posibilidad de llevarle a la ciudadanía un tarjetón, un instrumento de votación, para que la ciudadanía escoja quién de todos estos 15 candidatos la ciudadanía considera que es el mejor candidato que pueden tener para participar en las elecciones de presidente de la República. Entonces, por eso es que estas consultas las hacemos antes, las hacemos en marzo con Congreso, porque las elecciones de presidente, la primera vuelta, son el 29 de mayo. Entonces, la idea es que los ciudadanos que quieran, y ojo ahí, que quieran, porque solamente esto, digamos, no es obligatorio el jurado de votación en las mesas donde ustedes tienen inscritas sus cédulas de ciudadanía, no está en la obligación de ofrecerles esta tarjeta electoral. Solamente si los ciudadanos están interesados en votar por alguna de ellas, deben decirle al jurado de votación: señor jurado de votación, yo tengo conocimiento que hay unas consultas y yo quiero votar en la consulta de el Centro Esperanza, del Pacto Histórico, del Equipo por Colombia. Y los ciudadanos solo pueden votar en una de esas consultas. Tienen que pedirle esa tarjeta al jurado de votación, y el jurado de votación se las entregará para que ustedes escojan a la persona que creen que debe ser quien sea el candidato presidencial, porque evidentemente el ejercicio de estas consultas es que se vaya depurando la oferta de candidatos. Como ustedes ven, aquí solamente en estas 3 consultas hay 15 precandidatos presidenciales, y la idea de esas 3 consultas es que de esos 15 salgan 3, uno en representación de cada una de esas consultas. Entonces, para que lo tengan claro, ustedes como ciudadanos deben pedirle al jurado de votación la tarjeta de la consulta en la que quieran votar, si así lo desean. Si no desean votar por estas consultas, no tienen por qué hacerlo. Y tengan claro que Doctor, solo una pueden votar pregunta. por una de ellas. ¿Sí? ¿Escucho la pregunta? Doctor, es que me preguntan en el interno que la persona cuando llega al lugar de votación, ninguna de las, pues los jurados de votación le va a ofrecer esos documentos, o sea, tiene que la persona pedirlo, no, no se lo entregan. Venga, ¿usted quiere votar por en alguna consulta interpartidista? Sí, precisamente, digamos, cuando el elector llega a una mesa, y digamos que aquí les estoy anticipando el tema de las consultas, pero ya vamos a ir un poco a los actores del proceso y a cuáles son las tarjetas electorales que va a tener el jurado de votación en la mesa. Van a tener, pues, evidentemente, las tarjetas electorales de Congreso de la República, que acá se las estoy mostrando, y ya les voy a explicar por cuáles se puede votar y por cuáles les va a ofrecer el jurado de votación. Solamente que en Ok, las consultas específicamente sí son a solicitud de los ciudadanos. Generalmente el jurado de votación no tiene por qué ofrecerlas. Sin embargo, digamos, eso no es obstáculo para que en la mesa del jurado de votación, cuando tengan, digamos, las tarjetas electorales que se le entregan a los ciudadanos, estén ahí las tarjetas de las consultas, y que el jurado de votación le pueda decir: mire, le entrego las tarjetas electorales para que usted vote en Senado y en Cámara. Si quiere, recuerde que también hay unas consultas. Podría decir algo así como: recuerde que hay las consultas. El tema es que no se las entrega a la mano al ciudadano que no las pida, porque
digamos, esa es una de las características de las consultas, que deben ser a solicitud del ciudadano. ¿Sí? Sí, señor, muchísimas gracias. En todo caso, digamos, van a estar las tarjetas electorales ahí en la mesa de votación de las consultas para que los ciudadanos que de pronto no se acuerden que también querían votar por la consulta y la vean ahí en la mesa y digan, ah, sí, efectivamente yo quería votar por una de estas consultas porque quiero escoger a mi candidato en esta consulta y solamente puedo votar por una. ¿Quiénes son los actores de un proceso electoral ordinario en el Estado colombiano? Tenemos a los famosos jurados de votación, tenemos testigos electorales, tenemos observadores, tenemos a lo que nosotros hemos denominado en el Estado colombiano las mesas de justicia, tenemos a la fuerza pública, tenemos a los funcionarios de la registraduría, como yo y como todos los funcionarios a nivel nacional, tenemos los electores o los sufragantes y tenemos a la prensa. Entonces, digamos, les voy a dar una breve definición de cada uno de estos actores del proceso electoral. Entonces, los jurados de votación son personas, son ciudadanos que se designan para que en unas elecciones presten un deber, una función pública de carácter transitorio, y es que reciban a todos los sufragantes, los electores, durante los domingos en horario de 8 a 4 de la tarde para que ejerzan su derecho al voto. Estos jurados de votación se designan 6 en razón de cada mesa de votación que hay en Colombia. Ahorita les voy a decir cuántas mesas de votación tenemos en todo el territorio colombiano. Esos jurados de votación tienen unas funciones específicas que se las dice la ley. Entonces, la ley dice, señor jurado de votación, usted debe estar desde las 7 de la mañana previo a la organización de que arranquen las votaciones, y usted debe instalar la mesa de votación. ¿Qué significa instalar la mesa de votación? Los que han sido jurados de votación en alguna oportunidad que estén aquí presentes saben cómo funciona, y es que la registraduría les entrega un kit electoral. Nosotros le denominamos kit, es una caja con todos los documentos que necesitan para que los ciudadanos vayan a votar en una jornada de votación específica en un domingo. Entonces les entregamos una caja que tiene las tarjetas electorales, es decir, el instrumento donde los ciudadanos van a marcar los candidatos de su preferencia. Adicionalmente tenemos otros elementos que ahorita les voy a mostrar con imágenes cuáles son, pero es una lista que se llama, nosotros aquí en Electoral, y digamos, abro paréntesis, tenemos una cantidad de denominaciones que se han vuelto o que se han vuelto famosas en Colombia, porque la gente que conoce el sistema electoral se refiere mucho a ellas. Dice formulario E11, formulario E10, formulario E14. ¿Qué son estos formularios y por qué los llamamos formularios E? Son formularios E de formularios electorales, pero cada uno de esos formularios tiene un propósito específico. Entonces, por ejemplo, el E10 que les viene a la votación en esa caja es todos los ciudadanos, es el censo electoral de la mesa, todos los ciudadanos que pueden votar en esa mesa de votación. Ese es el formulario E10. Viene un formulario que denominamos E11 y es la lista de todos los ciudadanos que pueden votar en la mesa, pero viene con un espacio para que el jurado de votación anote si esos ciudadanos efectivamente sí vinieron a votar en la mesa, y para que el ciudadano, cuando venga a votar a la mesa, firme al lado de su nombre y ponga la huella para que se sepa que ese ciudadano sí fue a la mesa y que se pueda corroborar, digamos, como una lista de asistencia de todas las personas que podían votar en esa mesa, cuántas personas fueron a votar. Porque en una mesa, en ese censo de la mesa, en ese formulario de 10, pueden votar, por ejemplo, 360 personas, pero eso no significa que las 360 personas vayan a votar en esa mesa. Entonces, las personas que sí van a votar de esas 360 personas se van anotando en esa lista de asistencia, de ese formulario de 11, y van firmando y poniendo su huella. Esta, digamos, es una de las actividades del jurado de votación. La otra es, pues, entregarle las tarjetas electorales a los ciudadanos para que de manera secreta
Así, vayan a los cubículos que les ponemos a disposición, hagan sus marcaciones y posteriormente introduzcan sus tarjetas electorales y las metan en la urna, donde esas tarjetas electorales dejan de ser tarjetas electorales y se convierten en votos, porque ya es la decisión del ciudadano de darle el voto a una persona o a una lista de candidatos. Los jurados de votación, adicionalmente, después del ejercicio de los ciudadanos de ir a votar durante todo el día, también tienen el deber de contar esos votos. Los cuentan los jurados de votaciones, no los cuenta la registraduría. La registraduría nunca cuenta los votos ni los clasifica. Son los jurados de votación los que empiezan a contar cuántos votos encontraron en las urnas y después traspasa los resultados de lo que encuentra a unos formularios que comúnmente los conocemos como formularios E14, que se llaman actas de escrutinio. Otra de las palabras electorales que parece ser muy compleja, que es escrutinio, pero no es nada más que conteo y clasificación de votos. Eso es el escrutinio. Escrutinio es contar los votos, clasificarlos y pasarlos a unas actas. Los jurados de votación van a anotar los resultados que encuentran en esos votos en las urnas, en esas actas. Como nosotros sabemos y probablemente ustedes han visto, a veces los jurados de votación hacen tachaduras o enmendaduras en el momento de traspasar lo que encuentran en las urnas en esas actas. Nosotros, digamos, en esta oportunidad hemos hecho un ejercicio, digamos, incesante de capacitación a los jurados de votación y a todos los actores del proceso electoral para que los jurados de votación traspasen bien los votos en esas actas. Incluso les creamos un documento que se llama cuentavotos para que ellos cometan los errores en el cuentavotos y que al momento de pasar la información de los votos a las actas no cometan errores. Entonces, en ese sentido, dentro de los actores del proceso electoral, no solamente tenemos a sus jurados y a los funcionarios de la registraduría que permanentemente les están ayudando a decirles, oigan, acuérdense que no pueden cometer errores sumando, sumen en el cuentavotos para que no cometan errores en las actas definitivas. Además de esos funcionarios de la registraduría que les están recordando cuál es su labor, hay unos testigos electorales. Esos testigos electorales son ciudadanos que acreditan las fuerzas políticas que tienen candidatos inscritos en una elección. Y esos testigos electorales representan a esos partidos políticos o a esos grupos significativos de ciudadanos para ejercer vigilancia en las mesas de los jurados de votación, para que los jurados de votación no hagan cosas que no deben hacer y los testigos electorales puedan estar evidenciando permanentemente el ejercicio de esos jurados. Los jurados de votación, como les dije, son servidores públicos de carácter transitorio. ¿Eso qué implica? Implica que ellos son responsables de manera disciplinaria y penal como cualquier servidor público. Es decir, que si ellos cometen alguna irregularidad o un presunto delito, ellos serán llevados a la justicia ordinaria como un servidor público con todo lo que eso implica. Además de testigos electorales, tenemos observadores acreditados. Observadores que son organizaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer observación y veeduría electoral. Acá en Colombia tenemos varios, entre esos hay una muy grande que se llama la Misión de Observación Electoral, MOE, pero también tenemos observadores internacionales acreditados ante el Estado colombiano, como en este momento, en estas elecciones, el registrador nacional tomó la decisión de acreditar la mayor cantidad de misiones de observadores internacionales que haya tenido Colombia en el pasado. Tenemos en esta oportunidad 6 misiones de observación electoral internacional y estamos en conversaciones con más observadores internacionales. Y estos observadores internacionales no son nada más ni nada menos que la Unión Europea, que tiene una misión de observación internacional de más de 90 miembros de la Unión Europea que van a estar observando las elecciones, pero no solamente en Bogotá y no solamente en los sistemas auditables de sistemas, sino están en los territorios más alejados y dispersos del territorio colombiano, están vigilando las elecciones en todo el territorio nacional. Tenemos observadores de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tenemos observadores del Instituto de los Derechos Humanos
que tiene sede en Costa Rica. Tenemos adicionalmente al Instituto Republicano Internacional, tenemos al AIFES, tenemos a Transparencia Electoral y tenemos, tenemos 6 misiones de observación internacional que pueden hacer auditoría a todos los procesos electorales, tanto los que se hacen manualmente como a los que implican tecnologías o softwares como son la transmisión de resultados o la consolidación de resultados de los escrutinios. Adicionalmente tenemos una mesa de justicia. ¿Por qué se le llama mesa de justicia? Porque en la mesa de justicia hay representación del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación, de la Contraloría General de la República, si así lo desea, de la Defensoría del Pueblo, de los cuerpos de inteligencia como el CTI de investigación, y adicionalmente tenemos a la fuerza pública que nos acompaña para garantizar la seguridad de los procesos electorales. Ya les dije quiénes son los funcionarios de la registraduría, nosotros, los que garantizamos la organización logística de los procesos electorales, más no contamos votos, no clasificamos y no decidimos ni declaramos elecciones. Eso, digamos, es un mito que hay que desvirtuar, porque la registraduría no cuenta votos y no declara elecciones. Quienes cuentan votos son los jurados de votación. Posteriormente hay unos jueces de la República que designan los tribunales superiores de distrito judicial y unos delegados del Consejo Nacional Electoral que declaran las elecciones. En ningún lugar del proceso la registraduría tiene una facultad de decidir un voto por un candidato. Los electores, claramente los sufragantes, que son los más importantes dentro del proceso electoral, porque en ellos recae la función de elegir a los candidatos, y la prensa, evidentemente los medios de comunicación que deben estar nutriendo permanentemente a los ciudadanos de información importante en materia electoral. Hablamos de censo electoral, puestos de votación y mesas de votación, que traduce divipole, que eso también es en nuestra lenguaje o jerga electoral, es muy común que se hable de la divipole. No es nada más que la división política electoral. La división política electoral dice que vamos a tener en Colombia y en el exterior 12.512 puestos de votación. En el territorio nacional 12.262 y 250 puestos en el exterior. ¿Por qué tenemos puestos en el exterior? Porque tenemos que garantizar que en todos los consulados donde Colombia tenga representación en otros países y haya colombianos viviendo allá, tenemos que garantizarle a esos colombianos que puedan elegir a sus representantes, bien sea en el Senado Nacional o en la Cámara Indígena o el Senado Indígena o la Cámara Internacional. Ellos deben escoger y ahorita les voy a mostrar cómo se debe escoger y por cuántas tarjetas electorales puede votar cada ciudadano. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, los puestos rurales exceden el de los puestos urbanos. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos grandes zonas rurales que han estado muy apartadas de las decisiones que se toman para elegir representantes a la Cámara, para elegir representantes a la Presidencia de la República. Y digamos, el esfuerzo de esta administración de la registraduría es acercar a las zonas rurales a la toma de decisiones. Por eso tenemos un foco en que los puestos rurales también participen en acercar a la ciudadanía rural, porque claramente, digamos, los puestos urbanos y la gente que vive en las grandes ciudades tiene mucho más conocimiento y participa mucho más. Con esto tratamos de combatir la abstención electoral que, digamos, nosotros tenemos el deber de promover la participación. ¿Cuántos es el censo electoral y las mesas? ¿Qué es censo electoral? Primero que todo, el censo electoral es la base de datos de los ciudadanos que pueden votar en Colombia. ¿Quiénes pueden votar en Colombia? Ciudadanos en ejercicio mayores de 18 años. Entonces, ¿cuándo se adquiere la ciudadanía? A los 18 años. ¿Y por qué se habla de ciudadanos en ejercicio? Porque no pueden ser ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos políticos por una condena que tengan por la comisión de un delito. Me explico nuevamente. Cuando un ciudadano comete cierto delito, en el Código Penal hay unas penas que son penas privativas de la libertad y implican que un ciudadano
tenga que ser o tenga que pasar un tiempo en una prisión o en una cárcel. Muchos de los delitos, la gran mayoría de los delitos, tienen unas penas accesorias, que son penas que les suspenden sus derechos políticos, es decir, que mientras están condenados en una cárcel, no pueden votar ni pueden ejercer derechos políticos porque esa es una pena accesoria a la pena privativa de la libertad. Tenemos que tener en cuenta algo importante. Hay puestos de votación en las cárceles del país. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están privadas de la libertad están condenadas. Algunas personas que están privadas de la libertad tienen una medida de aseguramiento, mientras el ente investigador, que es la Fiscalía General de la República, de la Nación, perdón, investiga si ellos efectivamente sí cometieron un delito. Mientras investiga, los tiene presos, pero ellos no les han suspendido sus derechos políticos porque no tienen una sentencia condenatoria. Entonces esos ciudadanos todavía pueden votar y por eso nosotros ponemos unas mesas de votación en las cárceles. ¿Cuál es el potencial electoral en Colombia para estas elecciones de Congreso? 38.817.347 ciudadanos y ciudadanas que pueden votar. ¿Cuántas mesas de votación vamos a tener en los puestos en todo el territorio nacional y en el exterior? 112.009 mesas en todo el territorio nacional. ¿Cuál es el potencial por mesa? Entonces, lo que yo les decía, que 360 personas están habilitadas para votar en cada mesa de votación. Nosotros le llamamos mesa regular a las mesas, digamos, a la mayoría de mesas que hay en el territorio nacional. Y hay unas mesas que nosotros le llamamos puesto censo, que tienen 800 ciudadanos que pueden votar en cada mesa. Esos puestos censo son unos específicos en Colombia y están unos en Bogotá, otros en Cali. En las grandes ciudades hay unos puestos censo. Por ejemplo, el de Bogotá es muy famoso, que es el de Corferias, que es donde tenemos un puesto grandísimo y allá el potencial electoral por cada mesa es más grande. En el resto de mesas del país vamos a tener un potencial, es decir, unas 360 personas que pueden votar en cada mesa en el territorio. ¿Cómo un ciudadano consulta cuál es su puesto de votación y adicionalmente consulta cuáles son los candidatos y las listas de candidatos que vamos a votar el 13 de marzo? Nosotros tenemos varias formas de consultar. Una es la página web de la registraduría, que está ahí el enlace, www.registraduría.gov.co, y en ese ahí tienen un espacio donde dice Infovotantes Congreso 2022 y un botón donde dice consultar aquí. Entonces, todos los ciudadanos pueden ingresar por este canal a consultar cuál es su puesto de votación para que tengan claro en dónde les corresponde votar. Adicionalmente, en esta oportunidad hemos puesto a disposición de la ciudadanía una aplicación que sirve tanto en App Store de los celulares iPhone como en Play Store de los celulares Android, donde todos los ciudadanos pueden descargar esta aplicación que se llama Infovotantes Congreso 2022 y pueden consultar no solo su lugar de votación, sino pueden consultar si son jurados de votación, pueden consultar cuáles son las listas y los candidatos inscritos para las elecciones del 13 de marzo y adicionalmente pueden ver las tarjetas electorales, es decir, el instrumento de votación que les van a entregar en ese 13 de marzo. Los pueden ir viendo para familiarizarse con la tarjeta electoral, identificar dónde está la persona, el candidato o la lista que ustedes desean elegir en este 13 de marzo. Candidatos, el perfil del ciudadano. Entonces, es un aplicativo en el que pretendemos generar interacción entre los candidatos y la ciudadanía. Entonces, hay unos usuarios de ciudadano y hay varios temas de interés. Entonces, ustedes pueden ingresar, crear su usuario y adicionalmente poner qué temas les interesa saber de esos candidatos, de las propuestas que tienen esos candidatos. Entonces, por ejemplo, ahí en el ejemplo se ve en la aplicación que a ustedes les interesa el tema de la agricultura, ustedes quieren saber cuáles son las propuestas en salud de esos candidatos, entonces ustedes seleccionan los temas de interés para saber si algunos de esos candidatos qué les pueden ofrecer en relación con sus temas de interés para que ustedes voten de manera informada de las propuestas de los candidatos que tienen. También tiene la funcionalidad de escoger
las corporaciones, es decir, para que ustedes vean quiénes son los candidatos al Senado, quiénes son los candidatos a la Cámara, y adicionalmente pueden ubicar la agrupación política de su interés. Entonces puede ser un partido político, puede ser un grupo significativo de ciudadanos, ustedes pueden ingresar ahí y además les da la funcionalidad de comparar las listas que cada partido inscribió al Senado o a la Cámara y ustedes tomar una decisión informada. Ese, digamos, es nuestro gran propósito, que la ciudadanía vote de manera informada. Adicionalmente, se pueden comunicar con esos candidatos, les pueden enviar mensajes que les van a llegar a unos correos electrónicos de ellos para que ellos eventualmente les puedan responder las consultas que ustedes tienen. Aspectos generales a tener en cuenta antes de votar. Digamos, este es el grueso de esta presentación, como lo hablamos con la doctora Aura Carrillo, lo importante que nosotros tenemos que saber antes de salir a votar este 13 de marzo. Y aquí les traemos unas advertencias. Estas advertencias van a estar en todas las 112,000 mesas de votación en el territorio colombiano y en los consulados en el exterior. ¿Por qué? Porque ¿cuántas va a ser el máximo de tarjetas electorales que va a poder tener un ciudadano? Va a tener máximo 3 tarjetas electorales con una salvedad. Con esos 167 municipios que les dije que podían votar por esas curules de paz, ellos van a tener máximo 4 tarjetas. Entonces les voy a decir cuáles son las 3 tarjetas electorales que todos los ciudadanos pueden votar en el territorio. Para el Senado de la República, que les conté que se dividía en 2 circunscripciones, la ordinaria y la especial indígena, todos los 38 millones de colombianos pueden votar solo por una de esas 2 circunscripciones. Es decir, el elector tiene que escoger si vota por el Senado ordinario, la tarjeta electoral del Senado ordinario, o por la tarjeta electoral especial indígena. Tiene que escoger una de esas 2. El jurado de votación solo les va a entregar una para que voten en Senado. Para la Cámara de Representantes, los electores solo pueden votar por una de las circunscripciones, bien sea por la territorial, que como les dije, está atada a los departamentos de Colombia, es decir, en la Cámara Territorial de acá del Cesar van a tener la oferta de candidatos para esa Cámara Territorial, o pueden votar por la circunscripción afrodescendiente o la indígena, pero no pueden votar por las 3. El elector debe escoger una sola tarjeta para Cámara de Representantes, territorial, afro o indígena. Y adicionalmente, como dijimos que las elecciones ordinarias de Congreso de la República en esta oportunidad también van a coincidir con las consultas para seleccionar un candidatos a la presidencia de la República, los electores van a poder pedir la tarjeta electoral de una de esas consultas. Entonces, al final, ¿cuántas tarjetas puede recibir cada elector? 3 tarjetas electorales a su escogencia. Una para Senado, una para Cámara y si la solicita, una de las consultas. Estas advertencias van a estar en todas las mesas de votación para que no solo a los electores, sino a los jurados de votación, a los testigos electorales, a los miembros de las mesas de justicia y a todos no se les olvide que cada ciudadano solo puede recibir 3 tarjetas electorales. La única excepción, que fue la que les dije, es en esos 167 municipios y en la zona rural de esos 167 municipios que los ciudadanos pueden votar por las CITREP, por esa curul de paz. En esas circunscripciones, adicionalmente a las 3 que ya les dije que pueden recibir, recibirá la tarjeta para la curul de paz. Entonces, esos ciudadanos recibirán 4 tarjetas máximo. ¿Cuál es el documento válido para votar en Colombia? Es la cédula de ciudadanía. Acá les mostramos 3 tipos de cédulas de ciudadanía que son válidas todas para votar. Está la primera, que es esta. No sé si ven el mouse que estoy señalando. Ven acá la primera, que es la amarilla con hologramas, que es la tradicional, la que todos los ciudadanos tenemos que tener. Es obligatorio que todos tengamos la cédula amarilla con hologramas.
porque las cédulas viejas, esas que venían plastificadas, ya no pueden ser recibidas ni para votar ni para ningún trámite del Estado. Tiene que ser esta amarilla con hologramas, que desde por allá, desde el 2000 o 2002, es obligatorio tenerlas. También pueden tener esta, que es la cédula digital, es la nueva cédula digital que tiene en Colombia, que no es obligatoria por el momento, solamente la tienen los ciudadanos que han decidido sacarla de manera anticipada, que cuando se les ha perdido su cédula amarilla con hologramas, han decidido sacar el duplicado de la nueva cédula digital, que como les digo en este momento no es obligatorio tenerla. Esta cédula digital tiene la particularidad que no solamente está en una tarjeta física, como comúnmente las tenemos en la billetera, sino que adicionalmente viene una aplicación para los celulares en las que pueden tener esa cédula en el celular, y tiene un botón en el que se certifica si esa cédula digital efectivamente es válida, está activa y es original. Esos tres son los documentos que puede mostrar un elector para votar. Importante que sepan que en Colombia, desde un tiempo para acá, hemos instalado unos puestos que se llaman puestos de biometría. ¿Qué es la biometría? Biometría es la forma de medir si alguien, la autenticidad de un documento contrastándolo con una persona. Es decir, un ciudadano puede llegar a un puesto de votación o a una mesa de votación y puede ver una máquina en la que le piden que entregue su cédula de ciudadanía y que ponga su huella dactilar en una máquina para que ellos corroboren si efectivamente su cédula corresponde a la huella dactilar del ciudadano que está entregando esa cédula. Todo esto como una medida de transparencia para que ciudadanos no puedan votar con cédulas de otras personas. Adicionalmente, es importante que sepan que no todos los puestos de votación en Colombia van a tener biometría. Solamente vamos a tener biometría en 20.250 mesas con identificación biométrica. ¿Y cómo determinamos que en 20.000 de 112.000 mesas pongamos biometría? Porque nosotros nos basamos en un mapa de riesgos que elabora el Ministerio de Defensa y otro que elabora una organización de la sociedad civil que se llama la Misión de Observación Electoral, donde dice, mire, en estos municipios, ciudades de Colombia, son categoría roja en nivel de suplantación de identidad de los ciudadanos. Entonces, como nosotros no tenemos biometría para todas las 112.000 mesas de votación, tenemos que priorizar, y las priorizamos en las regiones donde más alto nivel de suplantación ha habido históricamente. Entonces, probablemente si ustedes votan en las grandes urbes o en las ciudades grandes, van a encontrarse con que les van a hacer una validación biométrica de su cédula contra sus huellas dactilares, y así saber que ustedes efectivamente son los dueños del documento de identidad que presentan y que están habilitados para votar en esos puestos de votación. Un ciudadano puede equivocarse al marcar una tarjeta, y digamos es un mito que también hay que desvirtuar, porque muchas veces hay un mito en el que si una persona se equivoca y anula su voto por error, no puede solicitar una nueva tarjeta electoral. Eso es falso. En la mesa de votación, el jurado de votación puede darles otra tarjeta electoral, pero para todo esto hay un procedimiento. Si el elector le entregan la tarjeta electoral para la Cámara de Representantes Comunidades Indígenas porque decidió votar por la comunidad indígena y no por los afro y no por la territorial, tienen que entregarle la tarjeta al elector. Si el elector daña, marca su voto y lo marca mal, se equivoca, le dice al jurado de votación, señor jurado de votación, acabo de cometer un error, hice una marcación equivocada y le solicito que me entregue otra tarjeta electoral. ¿Qué debe hacer el jurado de votación? Les debe pedir la tarjeta electoral que ustedes marcaron mal, le debe marcar como inservible y la debe destruir, y les debe entregar otra tarjeta para que ustedes hagan debidamente la marcación y efectivamente después puedan introducir esa marcación correcta en la urna.
Certificado electoral, que es importante que tengan en cuenta que el certificado electoral se entrega para las elecciones del 13 de marzo de 2022 cuando se vota por Congreso de la República. Si un ciudadano va a las urnas el 13 de marzo, pero solamente va a votar por las consultas populares interpartidistas para elegir candidato presidencial, a ese ciudadano no se le entrega ese certificado electoral. Solamente se le entrega si vota por Congreso, porque como les dije, las consultas son a solicitud de los ciudadanos, no son las elecciones ordinarias que están destinadas para llevarse a cabo el 13 de marzo de manera ordinaria, son solamente las de Congreso. Entonces el certificado electoral solamente se le entrega a los ciudadanos que decidan votar por Congreso, bien sea por Senado o por Cámara, pero no a los que voten solo por las consultas. Si vota por las consultas, por Cámara y por Senado, sí se le entrega su certificado electoral. Hay unas ayudas pedagógicas que pueden ingresar los ciudadanos al puesto de votación y pueden tener unas dimensiones muy pequeñas. Las dimensiones son las de una tarjeta y muchas veces les llaman ayuda pedagógica o ayuda de memoria, y ahí está, digamos, cuál es la lista y el candidato por el que ustedes quieren votar. Eso está permitido, desde que sea algo pequeño que solamente es una ayuda de memoria para el elector. No es una publicidad política, porque recuerden que el día de las elecciones está prohibido hacer proselitismo, está prohibido que los ciudadanos tengan propaganda política en su vestimenta o que hagan alusión a algún partido político. Solamente pueden tener estas ayudas pedagógicas pequeñas para ingresar a los recintos de votación. Hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta y es el acompañante para votar. El acompañante para votar, solamente podemos tener acompañantes para votar en 3 casos: cuando son mayores de 80 años, cuando tienen alguna discapacidad visual las personas para ingresar, o tienen una limitación física que le impide valerse por sí mismo para ingresar a los puestos de votación. En esos 3 casos, los ciudadanos pueden ingresar con un acompañante que los acompañe hasta el cubículo a hacer su voto. Instrucciones de cómo votar. En esta, digamos, elecciones tenemos unas grandes novedades, y es que en los cubículos vamos a tener pegados atrás del cubículo una instrucción de cómo se debe votar. Entonces, se dice: en el Congreso usted debe votar de esta manera. Haga una marcación en el logosímbolo de la agrupación política por la cual quiere votar y una marcación en el candidato desea votar. Eso es un sticker que va a estar pegado en los cubículos de votación. Adicionalmente, tenemos, como pueden ver en esta imagen, que no vamos a tener solamente la oferta de cubículos tradicionales, sino que vamos a tener unos cubículos que tienen una estatura menor, para que personas de baja estatura o personas con discapacidad en su movilidad, que entren en silla de ruedas, puedan votar en estos cubículos que tienen una talla más baja. Accesibilidad en los puestos de votación. Nosotros sabemos que hay una población en el Estado colombiano que tiene unas discapacidades visuales. En ese orden de ideas, en todos los puestos de votación hay tarjetas braille para todas las circunscripciones, por si llegan personas con discapacidad visual a votar. Cuando una persona con discapacidad visual llega a una mesa de votación, el jurado de votación le debe decir al funcionario de la registraduría, al delegado de puesto de la registraduría, que le entregue unas tarjetas electorales braille para que esos ciudadanos puedan votar. En todos los puestos de votación tenemos a disposición tarjetas braille. Estos cubículos, tenemos uno por puesto de votación, que son los de los ajustes necesarios, que son de talla baja, que son los que les dije que son para personas que tienen alguna discapacidad en su movimiento y tienen que ingresar con sillas de ruedas a los puestos de votación. Tenemos 12.512 de estos cubículos. Así se ven las instrucciones de cómo votar en los cubículos. Por ejemplo, instrucciones para votar. Si su lista es con voto preferente, abierta, marque el recuadro de la lista y luego el candidato de su elección. Si su lista es con voto no preferente, cerrada,
marque el recuadro de la lista. Ya les voy a decir cuándo una lista es preferente o no preferente. Vamos a tener 4 urnas en estas elecciones. Vamos a tener la urna para depositar los votos de Senado, vamos a tener la urna para depositar los votos de Cámara, vamos a tener la urna para depositar los votos de las consultas, y en los 167 municipios donde se van a elegir esas curules de paz, va a haber una 4ª urna que es para los votos de esa circunscripción. En el resto del país tendremos solamente 3. En los 167 municipios, en la zona rural, vamos a tener 4 urnas. Importante lo que les dije, esta es el formulario E11, que es la acta de instalación y el registro de votantes, que es como donde se lleva la lista de todos los votantes que llegaron a una mesa de votación. Los electores van a firmar al lado de su nombre, después de que pongan los nombres los jurados de votación al lado de su cédula de ciudadanía. Y el ciudadano firma y adicionalmente pone su huella en el recuadro. Entonces, digamos, en el ejemplo está el renglón 14, al lado, en el lado derecho, va a estar la impresión del índice derecho en el renglón 14. Ahí va a poner su huella de votación para que se sepa que ese ciudadano ya votó. Prohibiciones importantes que deben tener en cuenta. Hay ley seca antes de las elecciones del 13 de marzo. Tenemos ley seca por lo menos desde el sábado, desde las 6 de la mañana del sábado anterior a las elecciones. Sin embargo, a veces las alcaldías y las gobernaciones extienden esa ley seca y la ponen desde el viernes o incluso desde antes. Hay una restricción al porte de armas en día electoral. La gente no puede andar armada este día. Está prohibida la publicidad política. Adicionalmente, están prohibidos todos los comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, so pena de que las autoridades de fuerza pública, de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas, tengan que intervenir para garantizar la seguridad y la tranquilidad y la convivencia pacífica de los ciudadanos. Adicionalmente, está prohibida la judicialización de los delitos. Es decir, si un ciudadano que la policía lleva persiguiendo hace mucho tiempo aparece en un recinto electoral a votar, la policía tiene prohibido decirle a los jurados de votación: oiga, usted cuando este ciudadano llegue, dígame para que yo entre al puesto de votación y lo detenga, porque el jurado de votación no hace parte de la Policía Nacional y no podemos exponer a los jurados de votación a que se vuelvan agentes de policía. Entonces, lo que hace el jurado de votación es dejar votar a ese ciudadano desde que pueda votar en ese censo electoral, y la policía afuera del recinto de votación tendrá que hacer sus capturas si es que efectivamente ve que una persona le puede judicializar un delito. Tarjetas electorales, que me parece indispensable que tengamos en cuenta cuáles son las tarjetas electorales que vamos a tener y cuáles, cómo se ven y cuántas podemos votar, que ya dije, digamos, tenemos claro que son solamente máximo 3 tarjetas electorales que cada ciudadano va a votar, salvo en los 167 municipios de las curules de paz, que pueden tener en su zona rural 4 tarjetas electorales. Les quería preguntar, doctora Aura y doctora Claudia, ¿cómo vamos de tiempo? Porque como empezamos un poquito más tarde y teníamos pronosticado hasta las 10:30, pero no sé, si ustedes tienen más disponibilidad de tiempo, yo podría continuar. Sí, no te preocupes, doctor, ya lo alargamos incluso hasta las 11 de la noche. Ya hasta las 11 de la mañana. De la noche, bueno, me planillaron para todo el día. De la mañana, entonces tranquilo. Bueno, doctora, listo, perfecto, hasta las 11 está perfecto. Bueno, entonces en las tarjetas de Senado de la República hay una gran novedad. Una gran novedad que es muy importante que tengamos en cuenta. Ustedes pueden ver en 2018 cómo se veía una tarjeta de Senado. La tarjeta de Senado de la República era un instrumento bastante grande, era un instrumento casi que era como medio pliego, donde estaban la oferta de todas las listas que habían para el Senado ordinario, y adicionalmente en la misma tarjeta electoral tenían ustedes la circunscripción especial indígena. ¿Qué pasaba con estas tarjetas electorales cuando teníamos esta tarjeta pegada? Pues nos dimos cuenta y nos empezamos a analizar con el histórico de las votaciones que la gente se equivocaba mucho al votar en estos instrumentos tan grandes.
porque a veces pensaba que podía votar por el Senado ordinario y adicionalmente podía votar por el indígena. Entonces votaba 2 veces en la misma tarjeta. Y lo que no teníamos en cuenta es que un ciudadano solamente puede votar por el Senado nacional o por el indígena, son excluyentes. Entonces, cuando los ciudadanos hacían una marcación en el Senado ordinario y decían, venga, pero es que yo como que no tengo candidato al Senado indígena, yo voy a votar en blanco por los indígenas porque no tengo candidato. Y lo que no sabían es que estaban anulando el voto, porque al votar en una de las casillas de arriba y en las casillas de abajo estaban anulando el voto. Entonces teníamos una votación nula altísima y adicionalmente teníamos una votación en blanco para las comunidades indígenas altísima. Y estábamos seguros que no es que la ciudadanía tenga tanto descontento con la oferta de candidatos indígenas, porque no es así, sino que la ciudadanía no sabía manejar bien ese instrumento de votación cuando era un instrumento tan grande, tan complejo y sobre todo en las zonas rurales que la ciudadanía tenía que entender cómo funcionaba ese gran papel grandísimo que casi era un medio pliego y se enredaba a la hora de marcar. Por eso, en estas elecciones de 2022 tenemos una gran novedad y es que separamos esas tarjetas electorales. Y esto es indispensable que los electores y los jurados lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque como solamente se puede votar por una de las 2 circunscripciones, la nacional o la indígena, el ciudadano debe escoger por cuál de las 2 va a votar y el jurado de votación solamente le va a entregar una de esas 2 cartillas. Solamente le va a hacer entrega de una de las 2. Entonces, con esta división de las tarjetas electorales cumplimos varios propósitos. Vamos a garantizar o vamos a contribuir por lo menos a que se disminuya la votación nula. Adicionalmente, vamos a contribuir que no se le den tantos votos en blanco a la circunscripción indígena que las llenaban de votos en blancos porque la ciudadanía no sabía que solamente podía votar por uno de los 2. En este sentido, adicionalmente le damos mayor espacio a las agrupaciones políticas y a los números para que los ciudadanos vean mejor cuáles son los candidatos y las listas en un instrumento de votación más pequeño, más sencillo. Ya no tienen ese casi medio pliego, sino que es casi, en muchas circunscripciones es una hoja tamaño carta, en otras es una doble carta, pero bueno, es fácil de votar y los ciudadanos solamente pueden votar por uno de los 2. En la Cámara Territorial sucedía lo mismo y si ustedes ven allá como lo teníamos en 2018, eso era un mapa grandísimo con logos y números en donde no solamente estaba la circunscripción territorial de Bogotá, sino que estaba la de las comunidades indígenas y la de los afrodescendientes. Entonces eso era un mapa grandísimo y la gente nuevamente votaba por la circunscripción afro, votaba por la indígena, votaba por la territorial, anulaba su voto o también le daba votos en blanco a los indígenas y a los afro porque pensaba que ellos no tenían candidatos en esas circunscripciones. Nuevamente la división, un ciudadano solo puede escoger votar o por la afro o por la indígena o por la territorial. Entonces el elector debe decirle al jurado de votación, yo quiero votar por la territorial, quiero votar por la indígena o por la afro. Y el jurado solo le va a entregar una para Cámara y una para Senado. Entonces, con esto, nuevamente, contribuimos a darle mayor visibilidad, contribuimos a que el elector tenga un instrumento de votación más sencillo, más fácil de entender, más digerible, con logos más grandes, números más grandes. Y adicionalmente, garantizamos que solamente se vote por una de las 3 circunscripciones. La tarjeta electoral de las curules de paz se ve muy parecida al de las otras circunscripciones y solamente la van a recibir, como ya les he dicho varias veces, la zona rural de los municipios que están conformando estas circunscripciones de paz. La tarjeta de la Cámara Internacional, que es la que pueden votar los colombianos residentes en el exterior, se ve de esta manera. Así se ven las tarjetas de las consultas que ya se las había mostrado en una primera diapositiva. Son tarjetas muy, digamos, muy amigables con el elector. Son amigables, ¿por qué?
porque tienen fotos de los candidatos, tienen nombres de los candidatos y tienen logosímbolos de las agrupaciones políticas que los postulan. Entonces, en estas tarjetas electorales que son de media carta a color y están diferenciadas por colores, los ciudadanos van a poder votar de una manera fácil si hacen marcaciones en los espacios de marcación designados para cada uno de sus candidatos. Entonces, digamos ya esta última media hora, me gustaría hacerla de una manera práctica. Como estamos en virtualidad y nos parece pues muy interesante y además sobre todo posible que yo estando acá en el Cesar en Valledupar y ustedes desde donde estén conectados, pues podemos tener esta capacitación a pesar de la distancia. También tenemos ciertas complejidades y es que los ejercicios prácticos pues en la vida real son diferentes en medio virtual, pero vamos a tratar de hacer una exposición de cómo se debe marcar la tarjeta electoral para no anular el voto este 13 de marzo. Entonces, los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta de cómo marcar las tarjetas electorales son los siguientes. Y los vamos a dividir por consultas, Senado y Cámara. Entonces, primero, consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales. Este es un ejemplo de cómo se ven esas tarjetas electorales que les acabo de mostrar. Aquí en el ejemplo, pues no tenemos una específica, sino es un ejemplo sin candidatos reales. Esto que está delimitado en rojo es lo que nosotros denominamos zona de marcación del elector. Las tres formas de clasificar un voto son voto válido por candidato, voto no marcado o voto nulo para las consultas. Y les voy a mostrar unos ejemplos de cada uno de esos votos. Esto es un voto válido por el candidato, el que hace una marcación dentro del área de marcación de un candidato a las consultas y es absolutamente clara su intención de voto. Pero no siempre se ve como una X perfecta en el recuadro sobre la imagen. También se puede ver una X que está más abajo del recuadro, pero vemos claramente la intención del elector de marcar por solamente esa candidata que está marcada. Adicionalmente, también es importante tener en cuenta que las únicas marcaciones que se pueden hacer sobre una área de marcación no son X. Digamos que X es la forma tradicional de marcar y digamos es la más ortodoxa, la más sencilla de leer para un jurado de votación. Pero cualquier tipo de marcación que esté solo sobre un área de marcación de un candidato es un voto válido. Es decir, que si le hacen un dibujito a algún candidato y solamente se lo hacen a ese candidato, es un voto válido por ese candidato. Incluso hay veces que les dibujan unos bigotes, gafas y hacen unos muñequitos sobre esos candidatos. Si solamente lo hacen sobre ese candidato, están dando su voto a ese candidato. Un voto nulo, por el contrario, es cuando hay dos marcaciones sobre diferentes candidatos, porque acá el jurado de votación no va a poder clasificar este voto porque no sabe cuál era la intención del elector. No sabe si quería votar por esta Carla Jazmín o no sabe si quería votar por Max Garland. Entonces, en este orden de ideas, aquí esto es un voto nulo. Otro voto nulo es cuando hay una marcación grandísima sobre todos los candidatos y acá no se puede determinar para quién le querían dar el voto en esa consulta. El voto no marcado es, como su nombre lo dice, el que no tiene ninguna marcación, es decir, el ciudadano que fue y recibió la tarjeta electoral, pero no le hizo ninguna marcación con el esfero, sino la introdujo en la urna sin marcaciones. Pero también el voto no marcado es cuando el ciudadano recibe la tarjeta electoral y hace una marcación por fuera de las áreas de votación. Es decir, escribe por acá, voto por alguno de ellos, pero no lo hace sobre ninguna de las áreas de marcación de ellos. Es decir, eso no es un voto nulo, sino es un voto no marcado porque no lo marcó sobre ninguna de las áreas de marcación. ¿Quedan claros estos ejemplos de marcación para las consultas? ¿Hay alguna inquietud sobre esto? ¿O sigo avanzando en las de Senado y en las de Cámara, que son un poco más complejas, en razón a que les voy a explicar qué es lo que significa tener un voto preferente y un voto no preferente? Entonces, vamos al Senado de la República y como pueden ver, esta precisamente es un ejemplo con
con una tarjeta electoral de las que van a tener ustedes ese día de las votaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Zonas de marcación del elector. Las zonas de marcación están en esos recuadros rojos de cada una de las agrupaciones políticas. ¿Cuáles son los ejemplos del voto preferente y el voto no preferente? El voto no preferente es cuando, aquí esto me excusan, pero esta tarjeta está equivocada, porque el voto no preferente es cuando no tenemos ningún candidato al lado, es decir, no hay numeritos al lado de los logosímbolos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el voto no preferente es cuando solamente le podemos dar votos a una agrupación política. No le damos votos a un candidato específico. Cuando a un candidato específico le damos un voto, es cuando tiene numeritos al lado. Es decir, acá les voy a mostrar cómo se ve un voto válido por una lista. Acá, no sé si ven bien, pero acá hay una marcación, una X, sobre la agrupación política Confianza, que es no preferente. ¿Por qué? Porque no tiene las casillas de los candidatos. ¿Qué significa preferente? Que los ciudadanos pueden escoger al candidato de su preferencia, pueden votar específicamente por Pepe Pérez, por Carlos Leiva. En las listas cerradas o no preferentes solamente pueden darle el voto a la agrupación política y ellos internamente deciden quién es el candidato que va a ser elegido en el renglón primero y así sucesivamente. Esta es un voto por una lista. Este también es un voto por una lista, una marcación sobre todo el espacio que tiene de marcación. Un voto válido por un candidato se ve de esta manera: una marcación sobre el logosímbolo de la organización política Honestidad y sobre el candidato número 3 de esa organización política. Un voto válido por el candidato también es el que solo hace la marcación sobre el candidato y no marca la agrupación política. Digamos que nosotros sugerimos a los electores que hagan marcaciones también sobre el logosímbolo. ¿Por qué? Porque cuando el jurado de votación lee la tarjeta electoral, le es más fácil identificar si tiene una marcación grande sobre el logosímbolo y después busca si tiene una pequeña sobre los candidatos. No obstante, también es válido cuando solo hace la marcación sobre el candidato. Un voto en blanco es cuando la ciudadanía decide no votar por ninguno de los candidatos de los que hay oferta por parte de las agrupaciones políticas al Senado Nacional y solamente decide dar su voto en blanco. ¿Qué significa el voto en blanco? Que él quiere ir a votar, quiere participar, ese ciudadano quiere votar, pero no está conforme con ninguna de las ofertas de candidatos y vota en blanco. El voto en blanco en Colombia tiene una consecuencia jurídica. Y en el caso del Congreso de la República es que si el voto en blanco alcanza la mayoría absoluta de los votos, las listas que no alcanzan un umbral de votación, unos votos mínimos, no pueden volver a participar en la elección que se repita, sino solamente pueden participar las que alcanzan ese umbral. Las otras deben hacer una oferta nueva de candidatos. Es decir, que hay una consecuencia del voto en blanco por si los ciudadanos piensan que no están conformes con ninguno de los candidatos que están inscritos para el Senado o para la Cámara, pueden votar en blanco perfectamente y ejercen su derecho al sufragio, les dan su certificado electoral con todos los beneficios que eso les representa, como ya les voy a decir al final, después de estos ejercicios de marcación, cuáles son los beneficios que le dan a los ciudadanos por participar en unas elecciones. Los votos nulos son cuando hay más de una marcación en dos áreas de marcación que no puede dejar determinar al jurado de votación por quién querían votar. Acá no se sabe si quería votar por el partido Honestidad o si quería votar en blanco, entonces anula el voto. El voto no marcado es este, que no tiene ninguna marcación, o el que tiene marcaciones por fuera de los recuadros de marcación, como les mostré en el concepto general. En el Senado indígena, ¿cómo se ve la tarjeta del Senado indígena? Zonas de marcación del elector, aquí está, cuadro en rojo. Zonas de listas que tienen voto no preferente, solamente se ve el logo símbolo de la agrupación, y las de voto preferente se ve el logo símbolo de la agrupación y los numeritos de los candidatos que identifican específicamente cuál candidato es.
El ejercicio es exactamente igual. ¿Cómo se ve un voto válido por una lista cerrada en un Senado indígena? Es una marcación en el recuadro de esa lista cerrada. Un voto válido por el candidato puede ser el voto que se da solamente sobre el cuadrito del candidato o también cuando se hace la marcación sobre el candidato o sobre el logo símbolo. Un voto en blanco es el que hace la marcación sobre el voto en blanco para el Senado indígena. El voto nulo, el que no deja leer al jurado de votación, al intérprete, cuál es la intención de ese elector porque marcó más de un área de intención de voto. Y el voto no marcado, el que no tiene ninguna marcación. La Cámara Territorial también viene con ese mismo diseño, igualito. Zonas de marcación del elector, voto no preferente y voto preferente. ¿Voto preferente cuál es? Cuando están los candidatos, los numeritos de los candidatos de la preferencia de los electores, y voto no preferente cuando viene una lista cerrada que está determinada por el mismo partido o agrupación política. Los conceptos son los mismos, hay votos válidos por las listas, votos válidos por los candidatos, votos no marcados y votos nulos. Aquí, nuevamente un ejemplo. Esto es un voto válido por la lista que tiene una marcación, una X sobre el logo. Esto es otro voto válido por la lista que tiene la marcación sobre el área blanca de esa área de marcación de ese grupo. Esto es un voto válido por el candidato, o esto también es un voto válido por el candidato. Está la marcación en el logo símbolo y hay una línea sobre uno de los candidatos. Se deja entender que eso es un voto válido por el candidato 102 del Partido Compromiso. Y un voto en blanco es cuando hacen una marcación sobre el área de marcación de un voto en blanco, que como acá pueden ver es una carita feliz y no una X. Esto es un voto nulo. Hay una línea que traza los diferentes grupos y no se deja entender cuál es la intención de ese elector. Y el voto no marcado es el que no tiene ninguna marcación, o como pueden ver acá, hay una X al lado de donde dice voto para Cámara de Representantes, pero no hay una marcación dentro de las áreas de intención de los electores. En la Cámara afrodescendiente, este es un ejemplo de voto válido para la lista, y esto es un ejemplo de un voto válido para el candidato, logo, símbolo y candidato. Y el voto en blanco, aquí es el ejemplo de cuando escriben algo sobre el espacio del área de marcación del voto en blanco. El voto nulo, el que no deja leer la intención del elector. Dos marcaciones en dos áreas de intención. Voto no marcado, el que no tiene ninguna marcación en la tarjeta electoral. Adicionalmente, la Cámara Indígena, acá es el mismo concepto, voto válido por la lista, voto válido por el candidato, en la del área de marcación, el espacio del candidato, y el voto en blanco le hicieron un círculo sobre el voto en blanco. Voto nulo es el que escribió sobre todas las áreas de marcación y no deja entender qué es lo que quieren tener. El voto, a pesar de que ahí escriba voto en blanco y lo escriba sobre todos los recuadros, eso no es un voto en blanco, sino es un voto nulo porque no deja leer la intención del elector de votar en blanco. Y el voto no marcado, acá le hizo un círculo sobre donde está la instrucción de marcar más de una lista. En las curules de paz es exactamente el mismo esquema, votos válidos por la lista, acá hay una marcación con una X en el partido Perseverancia, acá hay un voto válido por el candidato 501 del partido Respeto, y acá hay un voto en blanco con una marcación de una X en el espacio del voto en blanco. Un voto nulo, el que vota por más de dos casillas en la tarjeta electoral de las curules de paz. Y un voto no marcado, el que no tiene ninguna marcación. Ya hablamos de cuáles son los formularios C14, que es donde los jurados de votación van a totalizar la cantidad de sufragantes que fueron a votar en una mesa de votación y adicionalmente van a clasificar los votos para cada una de las agrupaciones políticas que están en contienda electoral. Estos son los famosos C14, así es como se ven. Acá hay un ejemplo de Senado y un ejemplo de Cámara. Cada uno de esos C14 tiene 3 ejemplares idénticos, porque cada uno de esos 3 ejemplares idénticos va para un destino diferente. Unos van para los claveros, que son donde siguen los escrutinios, donde los jueces van a certificar la votación. Otros van para ser digitalizados y publicados en la página web de la registraduría, donde toda la ciudadanía puede ir viendo
los E14 digitalizados, y otros son para la transmisión de resultados electorales que se hace vía telefónica, y es cuando la ciudadanía se va enterando rápidamente con esos boletines de lo que se llama preconteo. Se va enterando rápidamente cuáles son los resultados preliminares de las elecciones. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los votantes con los certificados electorales? Tienen el derecho a ser preferidos frente a quienes no hubieran votado en caso de que resulten iguales en unos puntajes en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado. Es decir, si participan en un concurso público del Estado para un cargo público y resultan empatados con otra persona, el que tiene un certificado electoral de las últimas elecciones se prefiere sobre el que no ejerció el derecho al voto. Adicionalmente, tienen derecho a ser preferidos en caso de igualdad en puntajes en exámenes de ingreso a instituciones educativas o privadas de educación superior. Si están, por ejemplo, inscribiéndose para una universidad pública, están haciendo toda la inscripción para la Universidad Nacional, o también las privadas también lo tienen. Si se están inscribiendo para una universidad, cuando hay un empate en los puntos de examen y solamente hay un último cupo, se prefiere a quien votó y tiene su certificado electoral. Adicionalmente, tienen derecho a la rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio de servicio militar, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía, y de 2 meses cuando se trate de soldados campesinos o de soldados regulares. Adicionalmente, tienen derecho a ser preferidos frente a quienes injustificadamente no votaron en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales o de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado en caso de que estén en igualdad de condiciones en un concurso abierto. Todos estos beneficios por ir a participar, por votar en las elecciones. Adicionalmente, hay más beneficios: derecho a un descuento del 10% del costo en las matrículas de las instituciones oficiales superiores. Adicionalmente, derecho a una rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte cuando lo solicite durante los 4 años siguientes a la elección, y ese porcentaje se descuenta del valor del pasaporte que se destina a la nación. Derecho al 10% del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y expedición de duplicados de las libretas militares, y derecho al 10% de votación del valor a cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante, porque el primer duplicado no tiene costo. Con esta exposición de generalidades del proceso electoral y con algunos ejemplos específicos que les vine a traer a colación, pues digamos, doy por concluida la exposición a la cual nos fuimos invitados como registraduría. Les agradezco muchísimo su atención, la invitación. Nuevamente recalco que para nosotros como Registraduría Nacional es indispensable tener estos espacios con los ciudadanos, y qué mejor que en estos espacios cuando, por ejemplo, Colfecar, que reúne un gremio tan importante y tan copioso de ciudadanos que trabajan, pueden estar informados para ejercer el derecho al sufragio en estas elecciones del 13 de marzo. Digamos, con esto llegaría a la conclusión de mi exposición y le doy pues la palabra a la doctora Claudia, a la doctora Aura, para ver si hay más preguntas, si les quedó claro lo que expuse, pues a pesar de los retos de la virtualidad, si fue claro, suficientemente claro para ustedes y para todo el auditorio. Doctor, la verdad, agradecerle por el espacio brindado el día de hoy. Creo que fue muy productivo y muy amplia su explicación. En el punto a punto de una vez uno llegue el momento a realizar su voto, cómo lo debe hacer y cómo sería la forma, digamos, de recoger o de poder recibir los formularios. La verdad, en ese momento no tenemos más preguntas. Sí tenían la inquietud y sí fueron como enfáticos en decir, ven, lo que pasa es que en las noticias dicen una cosa, cómo yo puedo recoger el tarjetón, qué puedo hacer, pero fue muy específica y muy clara la verdad, toda la explicación que brindó frente a ello. En el interno me escriben que está todo muy claro, y la verdad, doctor, fue así, de esa forma en la cual usted explicó,
y créeme que por parte mía, digamos, independiente como un electoral normal, no tengo tampoco ninguna inquietud, creo que fue muy claro. También como validé todas las informaciones que también nos llegan como los medios de comunicación. Creo que nos explicas y nos aclaraste la verdad, muchas inquietudes que creo que tergiversan como la información, pero la verdad la dinamizaste y la aterrizaste a esta realidad y lo que va a pasar en 2 semanas. No, por parte, digamos, de nuestra agremiación, agradecerle y extenderle a sí mismo en una nueva oportunidad poderlo tener. La verdad fue muy explícita, punto a punto, y aquí nos están escribiendo que agradecerle porque la verdad no tiene ninguna inquietud y absorbieron todas las inquietudes que de una otra forma usted genera, ustedes les pudo esclarecer. Doctor, no siendo más agradecerles a todos los afiliados por su participación. Esos espacios son muy importantes, son para ustedes. Entonces, ¿quién más que tener aquí el acompañamiento de la registraduría para poder tener de primera mano la claridad frente a la situación? Muchísimas gracias, doctor. Claudia, mil gracias a ustedes. Me alegra que pues, los conceptos hayan quedado claros. Son conceptos pues, básicos, pero son conceptos que son importantes divulgar, socializar y digamos que cuando un ciudadano está bien informado, puede informarle a sus núcleos familiares, a sus grupos de amigos y podemos ser replicadores de información veraz, real, sobre todo en este tiempo de desinformación, de una cantidad de fake news en redes sociales. Entonces es importante que cuando vienen informaciones oficiales se explica de manera detallada y nosotros ya tenemos ese conocimiento, podamos ser, digamos, también replicadores de ese mismo en nuestras esferas y tener, digamos, la confianza de que estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar unas elecciones transparentes. Nosotros estamos acostumbrados a administrar la desconfianza de muchas personas en razón a una gran cantidad de desinformación, pero nuestra mejor respuesta es sencillamente hacer pedagogía y garantizarle a la ciudadanía que estamos haciendo las cosas bien y que hay demasiados ojos sobre este proceso electoral que es absolutamente transparente, que tenemos observadores y que queremos una ciudadanía informada y que vote a conciencia. Entonces, no me resta nada más que agradecerles. No, perfecto, doctor. También de indicarles a nuestros afiliados que esta información va a quedar grabada para una nueva retroalimentación y con el fin de que puedan asimismo socializar a los equipos de trabajo. Muchísimas gracias, doctor, por el espacio. Un cordial saludo para todos. Gracias. Hasta luego, Claudia, Aura y a todos los asistentes. Muchas gracias.